China hoy se quitó todas las máscaras y declaró públicamente que en la guerra de Rusia contra Ucrania está completamente del lado de Rusia. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, le dijo al principal diplomático de la Unión Europea que Pekín nunca aceptará la derrota de Rusia en la guerra contra Ucrania, ya que, según su opinión, esto permitiría a los Estados Unidos de América enfocar completamente su atención en China. Esto contradice la postura pública de Pekín sobre su supuesta neutralidad en este conflicto. En resumen, China declara abiertamente que apoyará a Rusia de todas las formas posibles en esta guerra, para que esta guerra continúe el mayor tiempo posible y para que Rusia, al menos, no la pierda. Y todo esto es para que los Estados Unidos de América y Occidente en general estén atados precisamente a esta guerra y no desvíen su atención hacia el enfrentamiento con China. Es más, ahora muchos analistas aseguran que si China finalmente decide atacar Taiwán, entonces Xi Jinping ya le pidió al dictador ruso Putin que ataque a los países de Europa del Este, para que la OTAN quede atada en esta parte del mundo y no pueda trasladar fuerzas para recuperar Taiwán de China. Y además de esto, hoy la revista presenta información interesante sobre los drones Shahed, porque en su producción ahora participan no solo Rusia e Irán, sino de hecho toda una coalición de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. La producción de estos drones demuestra que Estados Unidos no puede aislarse de este asunto, que esta coalición, este eje del mal, finalmente se ha unido de manera híbrida, a menudo para oponerse a Occidente. Soy Alexei Pechi. Hoy es 6 de julio, discutiremos este tema juntos. Más detalles en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y, por supuesto, se suscriban a mi canal de Telegram. El enlace al sitio web donde publicamos noticias de última hora está en la descripción de este video. La noticia que sacudió al mundo diplomático. Porque China, de hecho, admitió que hará todo lo posible para ayudar a Rusia en la guerra contra Ucrania, para que esta guerra continúe el mayor tiempo posible y para que Rusia no pierda. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, le dijo al principal diplomático de la Unión Europea que Pekín no puede aceptar la derrota de Rusia en la guerra contra Ucrania, ya que esto podría permitir que los Estados Unidos de América concentren completamente su atención en China. Y, como pueden entender, esto contradice la postura pública de Pekín sobre su supuesta neutralidad en este conflicto. Así lo afirman los funcionarios europeos. Tal reconocimiento del ministro de Asuntos Exteriores de China se produjo durante una reunión de 4 horas con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, el miércoles pasado en Bruselas. En esa reunión hubo un intercambio de opiniones duro pero respetuoso, que abarcó una amplia gama de temas, desde la ciberseguridad de los metales de tierras raras hasta los desequilibrios comerciales Taiwán y Medio Oriente. Y ahora, un funcionario no identificado afirma que los comentarios personales de Wang Yi sugieren que Pekín podría preferir una guerra prolongada de Rusia contra Ucrania, lo que no permitiría a Estados Unidos concentrarse en su rivalidad con China. Esto coincide con las preocupaciones de los críticos de la política china, quienes creen que Pekín tiene muchos más intereses geopolíticos en la guerra de Rusia contra Ucrania que su supuesta postura de neutralidad reconocida. Y así, el viernes, en otra conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la portavoz Mao Ning escuchó una pregunta sobre el intercambio de opiniones, del que el periódico informó por primera vez. Así, ella reafirmó la posición histórica de Pekín sobre la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Mao Ning dijo: China no es parte en el conflicto ucraniano. La postura de China sobre la crisis ucraniana es objetiva y coherente. Es decir, negociaciones, cese al fuego y paz. La prolongación de la crisis ucraniana no beneficia a nadie. Y además, agregó que China quiere lograr una solución política lo antes posible. Junto con la comunidad internacional y en función de la voluntad de las partes interesadas, seguiremos desempeñando un papel constructivo para lograr este objetivo. Pero las declaraciones públicas de China sobre la guerra de Rusia contra Ucrania ocultan una realidad más compleja. Solo quiero recordar que apenas unas semanas antes del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, el líder chino Xi Jinping anunció una asociación con Moscú, como ellos la llamaron, sin límites. Y desde entonces, los lazos políticos y económicos entre ambos países se han fortalecido. China se ha presentado como un posible mediador de paz, pero las apuestas para Pekín aquí son altas.
Esto se debe, en última instancia, a la posible pérdida de un socio importante como lo es Rusia. China también rechaza las crecientes acusaciones de brindar casi, como dicen, casi apoyo militar a Rusia. Ucrania impuso sanciones contra varias empresas chinas por suministrar a los rusos componentes y tecnologías para drones, así como componentes para la producción de misiles. Incluso, volveremos al tema de los drones más tarde. Y después del ataque récord a la capital ucraniana, Kiev, el viernes y durante el fin de semana en general, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, publicó fotografías que, según él, son fragmentos de un dron de combate Shahed, pero los rusos lo llaman Geran-2. Y en una de las imágenes se mostró parte del fuselaje de este dron, en la que se ve claramente que este dispositivo fue fabricado en China el 20 de junio, lo que confirma que China suministra componentes para la producción de drones. Sybiga agregó que esa noche, cito, el edificio del Consulado General de China en Odessa sufrió daños menores como resultado de los ataques rusos a la ciudad. No hay mejor metáfora de cómo Putin sigue escalando su guerra y su terror, involucrando a otros, incluyendo tropas norcoreanas, armas iraníes y algunos fabricantes chinos. La seguridad en Europa, en el Medio Oriente y en la región Indo-Pacífica está inextricablemente y tecnológicamente conectada. Y también les recuerdo que este año, en general, surgieron acusaciones de que ciudadanos chinos ya han estado luchando del lado de Rusia contra Ucrania. En otras palabras, el personal ya está involucrado. Pekín niega cualquier implicación y reitera los llamados previos a los ciudadanos chinos para que se abstengan de participar en acciones militares de cualquier bando. Pero de hecho China, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, les dice a los europeos que vamos a seguir apoyando a Rusia de manera híbrida para que esta guerra dure el mayor tiempo posible. Porque mientras más tiempo Rusia lleve a cabo la guerra contra Ucrania, más involucrado estará Occidente, y en primer lugar los Estados Unidos de América, en esta guerra. Y así disminuye la probabilidad de que Washington entre en algún tipo de confrontación abierta con China. Se cree que mientras todos los recursos se concentran en esta guerra, China podría fortalecer su economía e incluso planear un ataque contra Taiwán. Y bueno, en la víspera, en la Alianza del Atlántico Norte declararon que si China decide atacar Taiwán, es muy posible que recurra al Kremlin para pedirle que inicie ataques contra los países de la OTAN, en particular contra el flanco oriental de la alianza. Y esto, nuevamente, para inmovilizar las fuerzas de la OTAN en esta región y para que Estados Unidos no pueda contar con la ayuda de esas fuerzas en la guerra por Taiwán. Pero aquí hay un punto interesante sobre cómo China está involucrada en la guerra, aunque aparentemente a un nivel bastante bajo. Pero esto revela toda la magnitud global. Hoy, la publicación escribe que el dron de ataque Shahed 136, renombrado por Rusia como Geran, que originalmente fue desarrollado en Irán, ahora está equipado con componentes de China y ensamblado en Rusia utilizando mano de obra norcoreana. Y dicen, esto suena tan siniestro como realmente es. Se informa que la cooperación internacional que está en la base de este dron simboliza la formación de un nuevo eje del mal, unido por una hostilidad común hacia Occidente. Además, el canciller chino le mencionó al diplomático principal de la Unión Europea que Pekín desea que la guerra en Ucrania persista, evitando que Estados Unidos se enfoque totalmente en China. Y ahora, los medios informan que esta declaración coincide con el hecho de que el motor de 4 cilindros del Shahed es fabricado por una empresa china y que sus transmisores, generadores de señales y convertidores son producidos por el Instituto de Tecnologías Microelectrónicas de Pekín. Es decir, de hecho, la situación es la siguiente. Irán suministró originalmente el dron, China ahora proporciona los componentes, Rusia lo ensambla y la mano de obra la toma de Corea del Norte. Aquí, usando el ejemplo de un solo dron, vemos la unión de ese mismo eje del mal. ¿Qué se sabe comúnmente sobre el uso de Rusia? Los Shaheds son drones lentos, pero extremadamente destructivos que han jugado un papel importante en el fortalecimiento de los ataques rusos. Y el viernes, solo unas horas después de la conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, el Kremlin lanzó el mayor ataque individual contra Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala, utilizando drones y misiles. El verano pasado, Rusia lanzaba en promedio 350 Shaheds al mes, pero el mes pasado se registraron 5.438 lanzamientos. Y así,
La coalición, formada estratégicamente por China, Rusia, Irán y Corea del Norte, desacredita la idea de que Estados Unidos pueda simplemente cambiar su enfoque de Ucrania a Taiwán. O incluso lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores de China, y por cierto también lo que dicen en el Pentágono, por ejemplo, que simplemente dejemos a Ucrania con Putin, que sigan peleando solos allá, y nosotros nos enfoquemos completamente en enfrentar a China. No, estas situaciones están inseparablemente conectadas. Por eso Washington debe tener en cuenta las conexiones entre los complejos militar-industriales de sus adversarios y recordar que en la guerra del siglo XXI casi nada ocurre de manera aislada. No se puede simplemente abandonar Ucrania y enfocarse en China. Son dos situaciones distintas. No, esto está absolutamente interconectado. Y la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de China lo confirma, porque China está interesada en que la guerra continúe, ya que está pensando en cómo va a luchar contra Taiwán. Por eso aquí dejo puntos suspensivos. Comparte tu opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like.